El 12 de agosto de 1994 se promulgó la Ley 1585 de reforma a la Constitución Política del Estado como parte de un proceso iniciado varios años antes, en el cual el derecho y las normas jurídicas jugaron un papel de primera importancia en todo el conjunto de transformaciones que se dieron en Bolivia. En efecto, y solo a título de ejemplo de la importancia de la normatividad jurídica, puede mencionarse que el 28 de agosto de 1985 se dictó el Decreto Supremo 21060, que puso en vigencia un sistema neoliberal en el ámbito económico y que sentó las bases para una transformación de la organización del Estado y la sociedad boliviana. Por otra parte, en el ámbito político se llevaron adelante sucesivas modificaciones al contenido de la ley electoral, dando paso a la corrección de una serie de aspectos que permitieron mejorar el sistema electoral boliviano. Estas transformaciones tuvieron un punto culminante con la promulgación de un código electoral, cuyo contenido ha sido ya objeto de nuevas propuestas de modificación. Ambos ejemplos sirven para demostrar el papel central que jugó el derecho en el proceso de transformación operado en Bolivia. La reforma de la Constitución de 1994 fue uno de los primeros intentos de adaptar el Estado boliviano a las nuevas realidades sociales y culturales del país. Este proceso estaba motivado por la necesidad de descentralizar el poder y fomentar una mayor participación ciudadana en la hora de la toma de decisiones. Entre los cambios más importantes introducidos por esta reforma se destaca la creación de municipios autónomos, con competencias ampliadas, que esto queda en el artículo 200 de la Constitución de 1994. Esto permitió que los gobiernos locales tuvieran más recursos y facultades para gestionar sus propios asuntos, reduciendo la dependencia que éste tenía por el gobierno central. Este cambio fue especialmente significativo para las áreas rurales. Hasta entonces habían estado marginadas del proceso de toma de decisiones. Otro aspecto relevante fue el reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural en Bolivia. Por primera vez, los pueblos indígenas fueron oficialmente reconocidos en la Constitución, en el artículo 171 de la Constitución del 94, lo que les otorgó derecho en relación con sus territorios, costumbres y formas de organización. Además, la reforma de 1994 introdujo importantes cambios en el sistema judicial, en el artículo 118 al 122, entre ellos la creación del Tribunal Constitucional y la figura del Defensor del Pueblo, instituciones diseñadas para garantizar la protección de los derechos humanos y fortalecer el control constitucional. En la reforma del 2004, el primer compromiso que se adoptó fue el hacer una verdadera participación popular en el debate, una toma de decisión que beneficiara a todos y la redacción de una nueva constitución que éste estaría mejor redactada y evolucionada en otros términos. En la reforma de 2004 se asumió un eje que incorporó tres mecanismos objetivos que ampliaron la democracia representativa e impulsaron la democracia participativa. Estas fueron la Asamblea Constitucional, el referendo y la iniciativa legislativa ciudadana. También la reforma del 2004 influyó en la doble nacionalidad para no perder la nacionalidad para aquellos ciudadanos bolivianos que estuvieran residiendo en otro país. También esta reforma del 2004 ayudó a que cualquier ciudadano o ciudadana, pueda postularse en cualquier cargo sin necesidad de pertenecer a ningún partido político, ampliando así la posibilidad de agrupaciones indígenas y ciudadanas. La reforma de 2009 es la más significativa en la historia reciente de Bolivia, ya que no se trató simplemente de una modificación de la constitución existente,
sino de la creación de una nueva constitución política del Estado plurinacional. Fue impulsada por el gobierno de Evo Morales, el primer presidente indígena del país, y se erigió como la respuesta de una serie de demandas históricas de los sectores indígenas, campesinas y obreros que habían sido marginados durante los siglos. Uno de los principales cambios introducido por la Constitución de 2009 fue el reconocimiento de Bolivia como un Estado plurinacional. Esto significó el reconocimiento formal de la diversidad cultural y étnica del país, otorgando derechos constitucionales a los 36 pueblos indígenas reconocidos y permitiéndoles ejercer autonomía sobre sus territorios, sistemas de justicia y formas de autogobierno. Se reconoció la importancia de las culturas y lenguas indígenas y el Estado adoptó un carácter intercultural, lo que fomentó el respeto mutuo entre las diversas culturas que conviven en Bolivia. En cuanto a la estructura del Estado, la reforma consolidó el concepto de una democracia participativa, representativa y comunitaria.